una de las primeras cosas que debemos nada más entender como para un contexto general es que aunque en fitopatología, ¿no? En el tema de enfermedades de las plantas, nosotros podemos referirnos a hongos fitopatógenos y hongos fitoparásitos como lo mismo, esto que está por acá abajo. Realmente el concepto de parásito y patógeno no son necesariamente lo mismo. El concepto de patógeno nos refiere a un organismo que le causa daño al otro, que le causa una enfermedad al otro. Así, no nos dice mediante qué rutas o mediante qué medios, pero en cambio un parásito implica una relación que es nutricional. Déjenme hacer aquí una pequeña pausa porque se bloqueó el programa del PDF. Déjenme lo reinicio muy rápidamente. Entonces, cuando hablamos de parásito, estrictamente parásito, no necesariamente va a haber daño, ¿sí? O sea, muchas de las veces vamos a encontrar que el parásito causa daño o causa enfermedad, pero no siempre esto tiene que suceder, ¿sí? Nosotros tenemos algunos ejemplos en bacterias, por ejemplo, de los humanos, donde la bacteria se comporta como un patógeno, pero no se comporta como un parásito, ¿no? Ya sea porque produce alguna toxina o algo. Entonces, esto sucede también en otros organismos. Entonces, como contexto general, parásito y patógeno son dos cosas distintas. Para fines de fitopatología, podemos considerarlas como un sinónimo. Parece que ya se compuso mi programa. Vamos a regresar por acá. Ok. Ahora, los hongos fitopatógenos los podemos agrupar de varias maneras. Dependiendo de la relación nutricional que tengan con la planta, los hongos pueden ser necrótrofos, biótrofos o hemibiótrofos, ¿sí? Que también luego se les menciona necrótrofos, biótrofos y hemibiótrofos. ¿Qué quiere decir esto? El necrótrofo es un organismo que mata a las células, mata a los tejidos y se alimenta de los tejidos cuando ya están muertos. El biótrofo es exactamente lo opuesto, es el parásito estricto, ¿sí? No puede comer materia muerta, tiene que siempre alimentarse de células vivas. Entonces, por lo general, no tiende a matar a la planta como parte de su ciclo, pero causan daño y tanta invasión que finalmente terminan matándola, ¿no? Entonces, esto es independientemente de que el hongo lo quiera o no. Y el hemibiótrofo es una cuestión intermedia. Es un organismo que inicia alimentándose de células vivas, pero luego las mata y como quiera muertas es capaz de alimentarse de estos tejidos, ¿sí? Entonces tenemos estas relaciones. Dependiendo si el hongo tiene un grado de especialización muy alto o tiene un rango más distribuido entre las diferentes plantas, tenemos hongos que son especializados o específicos de hospedero y hongos que van a ser no especializados o no específicos de hospedero. Aquí tenemos una dualidad que más o menos se equilibra. No existen hongos que sean especializados o específicos de diferentes plantas. Tenemos hongos que van a ser muy agresivos, pero contra una planta, ¿sí? O un grupo de plantas muy emparentadas. Y a esas plantas les van a atacar y les van a pegar bien duro, pero nada más a esas. En el momento en que les cambiamos de hospedero, ya no saben hacer nada, ¿ok? Y tenemos otros hongos que le pueden pegar a muchas plantas, pero como no tienen un grado de especialización tan alta, el ataque no suele ser tan agresivo como en el caso de los que sí son especializados. Entonces esto de alguna manera podemos verlo como que son buenas noticias, porque imagínense que tuviéramos un hongo que fuera como un patógeno universal y planta que se le atraviese, planta que le pega como especialista, pues prácticamente tendríamos una deficiencia alimentaria mucho más grave de la que tenemos en la actualidad. Pero esto responde pues a una congruencia biológica. Realmente es difícil para un solo organismo poder ser especialista en comunicarse con diferentes hospederos porque evolucionar diferentes rutas de señalización pues no es energéticamente viable. Entonces, para poder ser especialista en una planta implica que este hongo pueda comunicarse molecularmente con esta planta. Es exactamente lo mismo que pasaba con las micorrizas. Una micorriza, para poderse asociar con una planta, tiene que saber comunicarse con ella. Pero en este caso la comunicación se da para hacer el bien. En el caso de un hongo fitopatógeno, esta comunicación se da pues para hacer algo totalmente malo, porque
al comunicarse bien con la planta, le apaga todas las defensas. En el caso de los hongos que no son específicos, puede haber una comunicación intermedia o simplemente un ataque de fuerza bruta que no implica comunicación, y entonces ahí el daño pues va a estar dependiente de todas las armas químicas que tenga el hongo y que sean capaces de sobrepasar las defensas que también tenga la planta. Cuando un hongo llega a las plantas en carácter de fitopatógeno, suele ser a través del aire, ¿sí? Tenemos una buena cantidad de hongos que van a atacar desde la raíz y son muy conocidos y son bastante gachos, pero por lo general las esporas que están propagándose por el viento van a llegar a la superficie de los tejidos de la planta, principalmente hojas, y entonces a partir de ahí van a germinar. Va a germinar una o varias hifas, dependiendo si la espora es uni o multinucleada, y estas hifas, por medio de algún tipo de entrada, van a meterse a la planta. Cuando están dentro de la planta, tienen pues un par de opciones, ¿no? O un par de decisiones que hacer, si lo vemos de esa manera. Puede romper y destruir todo el tejido celular de la planta a su paso, y entonces estamos hablando de un hongo que es necrotrofo o hemibiotrofo, ¿no? Porque puede alimentarse de tejido muerto, pero si no destruye a las células y solamente se conecta con ellas para estarles chupando el nutriente, entonces estamos hablando de un biotrofo, ¿de acuerdo? Estas células biotróficas son capaces de producir austorios. Los austorios son los que se van a meter al interior de la planta para estar chupando todo el nutriente. Como lo veíamos con las micorrizas, simplemente que aquí, en vez de generar un austorio para intercambiar cosas, aquí es simplemente para robarle todo el contenido. Entonces, por eso hablamos de parásitos, porque realmente está obteniendo sus nutrientes. Que de la mano vaya, pues, una consecuencia que se traduce en enfermedad, pues en este caso es circunstancial, ¿no? Por eso la importancia de separar los términos de parásito y patógeno. De manera general, los hongos que infectan a las plantas podemos verlos en esta distribución o en este algoritmo. Si nosotros tenemos un patógeno, puede ser de 3 tipos, pero el biotrofo es el único que es capaz de ser hospedero específico, ¿sí? O más bien que necesita forzosamente ser hospedero específico, porque si es un organismo que depende de otro vivo, pues entonces para hacerlo necesita una comunicación molecular específica. Pero en el caso de los necrótrofos y los semibiotrofos, pues pueden ser específicos o no específicos, ¿sí? Vamos a tener esa dualidad. Entonces así se van a distribuir. Todos los hongos fitopatógenos que se conocen van a caer en alguna de estas 3 clasificaciones. Cuando vemos la diversidad de los hongos patógenos de las plantas, podemos hacer una comparación bastante interesante con respecto a los hongos que son patógenos de animales, incluyendo al ser humano. Nosotros sabemos en la actualidad que los hongos ya no se estiman en 1.500.000, sino que el número actual asciende a los 3.8 millones como una posibilidad, ¿no? Este es un estimado que es el que ahora se actualizó por el mismo autor que estableció el de 1.5 millones. Sin embargo, de estos 3.8 millones en potencia, los que realmente se conocen, hongos que sí se conocen en el planeta, andan oscilando alrededor de 100 a 120.000 hongos, ¿sí? De estos hongos se conocen 10.000 hongos fitopatógenos. Y estos 10.000 hongos fitopatógenos, que ya de por sí son bastantes, van a producir 10 veces más enfermedades. Entonces van a producir 100.000 enfermedades. Si comparamos esto con el caso de las enfermedades en animales, ¿no? Mamíferos, particularmente el humano, vemos que en el ser humano se conocen alrededor de 56 ciclos de hongos patógenos, ¿sí? 56 enfermedades que están descritas en un ciclo, que posiblemente muchas de estas las comenta el maestro Adame en las próximas sesiones, que toca el tema de hongos patógenos del humano. Pero vean qué diferencia tan grande hay entre la cantidad de enfermedades que existen en animales y la cantidad de enfermedades que existen en las plantas. Son muchísimas, 100.000 enfermedades en las plantas, ¿no? Esto se da porque un hongo causa más enfermedades. En promedio, un hongo puede causar enfermedades en 10 plantas distintas. Entonces vamos a tener siempre una amenaza constante a los cultivos
y derivado de esto, pues una amenaza a nuestra alimentación de origen vegetal, que muchas veces incluso permea a la cultura popular. Hemos platicado en clase de esta película de Interestelar, que les comentaba yo, que es muy interesante porque la premisa que obliga a que toda la humanidad tiene que ir a buscar otros planetas para poder vivir, ¿no? Y como humanidad poder trascender, pues es precisamente que se acabó el alimento en el planeta por las plagas de los hongos, ¿no? Entonces, aunque ese no es el centro de la película, yo creo que sería una película más tipo documental que ciencia ficción. Sí es una causa real que realmente sale de una hipótesis real de nuestro planeta, ¿no? La principal amenaza para los cultivos y por lo tanto para la alimentación son los hongos, ¿no? Y después pues vienen las bacterias, vienen los insectos, los virus, nemátodos y un montón de cosas. Pero los hongos son bastante agresivos con las plantas cuando se comportan como fitopatógenos. Uno de los hongos más conocidos por ser parásitos y patógenos de las plantas son las rollas. Las rollas son un conjunto de hongos que son estrictamente biotrófos, ¿sí? Son estrictamente biotrófos, o sea, no podemos sembrarlos y terminar o completar su ciclo completo de vida del hongo en medios artificiales. Necesitan crecer forzosamente en la planta viva. Estos hongos biotrófos pueden tener ciclos complejos donde se necesite como una morfogénesis de varias esporas distintas y a veces pueden necesitar más de un tipo de planta, o sea, más de un tipo de hospedero, ¿sí? Entonces, van a formar diferente tipo de esporas que van a recibir el nombre de acuerdo al órgano que los produce, todo dentro de un mismo ciclo, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de que la roya del trigo está ocasionada por un hongo del género Puccinia. Y Puccinia en el trigo produce un ciclo tan complejo que tiene que formar forzosamente para completar su ciclo 5 tipos de esporas distintas, ¿sí? 5, y en un orden determinado, no puede andarse saltando de una espora a cualquier otra, ¿sí? Entonces, fíjense qué complejo es para un hongo tener que formar 5 tipos de esporas. Es como si nosotros, o una planta a partir de una semilla, tuviera que luego formar otro tipo de semilla y otro tipo de semilla y otro tipo de semilla, y así 5 veces para poder completar el ciclo. O nosotros formar algún tipo de cigoto y el otro tipo de cigoto y el otro tipo de cigoto. O sea, esto pues deja mucho para pensar y para interrogarnos sobre por qué. Si lo comparamos con un aspergillus o con un penicillium, sale la conidia, germina la conidia, listo, ya completó su ciclo, ¿no? En un paso. Pero aquí podemos tener algunos ciclos que son bastante complejos. Ahora, Puccinia en trigo también resulta que tiene un ciclo de vida que necesita 5 esporas, pero 2 plantas distintas. Entonces, como requiere dos plantas distintas, 2 hospederos distintos, se dice que tiene un ciclo de vida heteroico, ¿sí? Porque necesita hospederos distintos, por eso el prefijo heteros. En el caso de los patógenos de plantas que solamente necesitan un solo tipo de hospedero, se les llama monoico o también autoico, que quiere decir que todo lo hacen en un solo hospedero. Lo voy a poner por acá arriba, ¿sí? Entonces, podemos encontrar en hongos patógenos de plantas una complejidad bastante interesante en lo que se requiere para poder completar sus ciclos de vida. Aquí, como dato curioso, Puccinia en el trigo tiene su hospedero principal, que es el trigo, pero luego tiene el hospedero secundario, que es una planta que se llama agracejo. Y el agracejo, pues es una planta de tipo arbustivo que no es realmente tan importante, ¿no? Posiblemente estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado hablar del agracejo antes de hoy o antes de nuestra clase, si es que lo mencioné por ahí. Es una planta que no se conoce mucho en México, no he escuchado que la tengamos por ahí creciendo. Se pueden producir ahí algunos extractos antibacteriales y cosas así, como con muchas otras plantas, nada fuera del otro mundo, pero que es interesante porque como el hongo necesita forzosamente del agracejo, si le quitamos el agracejo de en medio, el hongo ya no puede completar su ciclo de vida. Y es una medida bastante efectiva, amigable con el ambiente y de bajo costo
para poder erradicar estas enfermedades. Esto lo hicieron en Estados Unidos, ¿no? En la década de los 90, porque Estados Unidos, sabrán ustedes que producen mucho trigo, mucho más trigo que en México. México produce más maíz que Estados Unidos, aunque sí producimos trigo, y aunque Estados Unidos también produce maíz, pero ellos tienen bastante trigo. Entonces, una enfermedad especializada en trigo, como es la causada por Puccinia, pues es una amenaza, ¿no? Es una amenaza a la alimentación, a la calidad de vida, a la economía. Entonces, al buscar un programa que sea a nivel país efectivo, que no sea tóxico, para que luego pues la gente de Greenpeace, los activistas, ¿no? etcétera, eh, pues no vean esto como una amenaza, ¿no? Y la población en general, que cada vez más desea alimentos seguros y libres de tóxicos, pues dices, vamos a buscar cómo es su ciclo, buscamos un punto débil, que en este caso era tronar el agracejo. Ahí es un caso muy bonito. El reto va a ser cuando tenemos hongos que no tienen un hospedero alternativo, un hospedero secundario, y pues entonces las medidas no pueden ser tan simples en la toma de decisiones como esto. ¿Sí? Pero bueno, ese es nada más un dato de la diversidad que podemos encontrar. Estas rollas, al igual que muchos hongos fitopatógenos, cuando se depositan en la planta, llegan por medio de la espora. Aquí tenemos la espora. Esta espora la vemos ahí dibujada como con piquitos. Esos piquitos se llaman espículas. Son pequeños ganchitos que hacen las veces como si fuera un cadillo y entonces se pueden adherir muy rápidamente a la superficie de la planta. ¿Para qué? Para que pues, la espora caiga y se quede sujeta. Porque si nada más cae, se le puede llevar el viento y se cae al suelo y se muere, ¿no? O cae en la planta, llueve y pues se resbala, ¿no? Entonces necesitan un mecanismo de adhesión. Pueden ser las espículas o pueden ser polisacáridos pegajosos en la superficie de la planta. Una vez que está ahí, normalmente por la sola presencia del agua que está en el ambiente ahí cercano, ¿no? Que está en el ambiente aéreo, en la superficie de la planta y demás, esto va a activar a que el hongo germine. Entonces va a salir esta porción de IFA, que si se fijan dice GT. GT significa tubo germinativo. Un tubo germinativo es la primera porción de IFA que sale de la espora y técnicamente se le va a llamar tubo germinativo hasta que forme un septo. Ya cuando forme el primer septo, lo que sigue después ya se le puede llamar IFA, una IFA vegetativa normal. ¿Sí? El tubo germinativo es una IFA, pero recibe este nombre debido a que es lo primero que emerge de la espora. Este hongo entonces se va a meter a la planta y una vez dentro de la planta, según su tipo de ecología, puede entonces andarse metiendo a las células de la planta, robar el nutriente por medio de estas cosas que se ven como ensanchadas, abultadas aquí en las células, que son los austorios. Y una vez que robó suficiente nutriente, vuelve a salir a la superficie del tejido vegetal, tallos u hojas, produciendo muchas esporas. Estas esporas se las va a llevar el viento y entonces el hongo continúa en su siguiente paso del ciclo de vida, buscando o llegando a otra planta vecina, otro tejido de la misma planta o una planta que está en otro continente en el planeta, a la cual va a llegar meses después, llevada por el viento. ¿Sí? Entonces, este grupo de hongos son estrictamente basidiomicetos. Todas las rollas pertenecen al filum de los basidiomicetos. Todas las rollas son biotrófos obligados y no pueden cultivarse en un agar. ¿Sí? Tenemos que forzosamente tener células vivas. Las esporas diseminadas por el viento se depositan entonces en las hojas y el hongo penetra robando todos los nutrientes. En una semana tenemos síntomas, ¿sí? Es rapidísimo. Entonces un productor, un agricultor, ¿no? Un campesino, en una semana, si no está atento, pues ya va a tener síntomas y si no los pesca, en un mes ya tiene incluso el ciclo completo del hongo, tanto que no solamente ya invadió, ya está hasta volviendo a esporular. Y esa planta ya le podemos decir adiós, porque ya no hay nada que hacer por esa planta. ¿Sí? Entonces, es muy importante en el caso de las rollas, ¿sí? que necesito que quede muy claro, las rollas no son los únicos hongos fitopatógenos, no son necesariamente los más importantes. Como grupo es un complejo de hongos bastante relevante, pero sí son un enemigo clave
de las plantas por su grado de especialización. Un productor de arroz, de trigo, de café, sabe perfectamente de las rollas de sus plantas en cuestión. Entonces, podemos hacer el ejercicio cuando alguna vez conozcamos a un agricultor, algún productor, algún vendedor de materiales agrícolas, podemos preguntarle sobre las rollas y casi seguro que las van a reconocer, aunque no sean expertos en ellas, porque son una amenaza constante a todo el material vegetal. Ahora, estas rollas las vamos a observar de la siguiente manera. Este es el síntoma que vamos a observar en las hojas o en los tallos, según la planta en cuestión. No vamos a observar rollas realmente en los frutos, ni en las semillas, ni en las raíces. Siempre van a ser tejidos aéreos de la planta. Vean cómo estas rollas, que es lo que vemos aquí de color como café anaranjado, rojizo, tienen una apariencia pulverulenta, como si fuera arenita. Y estas están emergiendo de unas cavidades que no son propias de la planta, sino que las produjo el hongo desde adentro para entonces ahí establecerse y estar produciendo una cantidad de esporas importante. O sea, cada cúmulo de color anaranjado aquí es el equivalente a esto de por aquí. ¿Sí? Estas estructuras pueden recibir diferentes nombres, por lo general se les llaman uredios. Dependiendo del hongo, pueden ser otras cosas también, porque hay hongos que producen uredios y además otras cosas, pero por lo general se les llama uredios, por eso en los dibujos solemos luego verlos con letra U. ¿Sí? Y entonces, si el hongo produce uredios, las esporas que emergen de los uredios van a ser uredosporas. ¿Okay? Ahora, fíjense, este color y esta apariencia nos recuerdan al polvito rojizo que aparece cuando un metal se oxida. ¿Sí? Y esta apariencia es la que le da el nombre original. En inglés, roya se le conoce como rust. Y rust, seguramente ustedes saben, pues que significa óxido. Entonces, este nombre de la roya en inglés responde precisamente a cómo se ve, ¿no? Parece que está oxidada la planta. Y esto en muchos de los nombres de las enfermedades de plantas lo vamos a encontrar. Nombres que son como juguetones, medio chistosos o que no parecen muy sofisticados. Y esto es porque los nombres en las plantas de sus enfermedades los pone primero un productor que un científico, ¿no? ¿Qué pasa en español? ¿Por qué en español se llama roya? Pues esto es simplemente una mala adaptación o una mala interpretación, seguramente de alguien que pues platicaba con alguien en inglés, ¿no? En alguna relación de asesoría entre mexicanos y estadounidenses, ¿no? A principios de 1900, y pues los estadounidenses decían Rust, y pues un mexicano ahí muy, muy hábilmente pues lo transformó en roya, ¿no? Como ha pasado con otros términos, ¿no? En la cuestión de el vocablo náhuatl de la Coatlícupe, y llegan los españoles y pues no me sale, voy a decir Guadalupe y listo, ¿no? Cosas por el estilo. Si nosotros vemos el término roya en otros idiomas, ¿no? Portugués, alemán, etcétera, vemos que literalmente significa óxido, ¿no? Y entonces no es que la planta esté oxidada, simplemente es la apariencia de óxido. En español, además de roya, tenemos un nombre pues un poquito como más popular, ¿no? Más mexicano, por decirlo de alguna manera, para referirnos a la roya, y que es el chahuistle. ¿Sí? Esta enfermedad también se le conoce como chahuistle. ¿Quién nos comparte en su micrófono en qué expresión popular utilizamos la palabra chahuistle? En mi caso, mi abuelo lo compartía como cuando, no sé, si estábamos haciendo travesuras y mis padres llegaban para regañarnos, dijeron, ya te cayó el chahuistle o algo así. Perfecto. Esa es la expresión, ¿sí? Justamente esa es la expresión. Y fíjate cómo lo dices muy bien. O sea, esa es una expresión que la vamos a encontrar
muy conocida en gente de generaciones previas, ya en la actualidad se maneja poco, pero sigue por ahí. Ha habido revistas, ha habido blogs que son alusivas a esto. Cuando decimos te cayó el chahuiztle o me cayó el chahuiztle o nos va a caer el chahuiztle, es una connotación negativa. Algo malo va a pasar, te van a pescar en la movida, te van a castigar, te van a regañar, ¿no? Etcétera. Y esto pues viene del campo. Un productor al que le cae el chahuiztle, pues ya, adiós plantas, adiós cosecha, adiós comida y adiós dinero. Entonces, es una expresión que surge precisamente de los hongos, ¿no? Y que ha permeado en expresiones populares, que a veces, pues lo que menos sabemos es que viene del campo y mucho menos de los hongos, pero pues ahora ya lo sabemos. La expresión de te cayó el chahuiztle viene de la micología en el contexto de fitopatología. Excelente. Aquí vemos un acercamiento de esta sintomatología. Podemos ver estas lesiones rojizas anaranjadas de aspecto muy pulverulento porque es una gran cantidad de esporas que si las vemos mucho más de cerca podemos ver exactamente cómo se está generando aquí el uredio con una gran cantidad de esporas que en un aumento ya con microscopio electrónico por la derecha, en la imagen de la derecha, podemos ver perfectamente cómo están llenas de estos piquitos que les sirven para adherirse al tejido vegetal, ¿sí? Hay algunas esporas de tipo fitopatógeno que son lisas, ¿sí? No tienen piquitos. Seguramente tendrán otra estrategia para adherirse. En este caso, pues resulta que sí tienen piquitos. Entonces, hay de las dos. Hay esporas que tienen piquitos y no son patógenas de plantas, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de estas espículas, de estos piquitos, no obliga al hongo a ser patógeno de plantas. Simplemente son adaptaciones estructurales, morfológicas, para adherirse a la planta, al pelo del perrito, a la piel humana, etc. Estos hongos, les decía, pueden viajar intercontinentalmente, está perfectamente documentado, está perfectamente descrito y en la actualidad con la tecnología moderna, pues por eso el reconocimiento meteorológico de hacia dónde van los vientos nos ayuda también a prepararnos cuando sabemos que ha habido una plaga reciente en algún otro país del mundo. Esto debido pues a la comunicación y cooperación de los diferentes órganos de los diferentes gobiernos que nos dicen, oye, estoy teniendo ahorita un problema por tal hongo abusado, ¿no? Ahorita en México hay un problema, pero que no está siendo acarreado por el viento, sino por insectos. Y este es un problema que se estima que si no es que ya entró, va a entrar por California y es un tipo de escarabajo que le gusta hacer unas cosas que se llaman galerías, ¿no? Que son como ranuras en las cortezas de los árboles, y estos escarabajos suelen acarrear hongos. Diferentes escarabajos les gusta producir galerías en diferentes árboles, y estos diferentes escarabajos acarrean diferentes especies de hongos. Entonces tenemos un montón de combinaciones. Es de cuidado la amenaza que tenemos allá en California, porque el hongo que atrae ese escarabajo le pega muy fuerte al aguacate, ¿sí? Sabemos que en México pues ya somos el principal productor de aguacate del planeta, me parece, si no es que el exportador, luego los chinos siempre son primer lugar de todo, pero somos los más importantes, tanto así que pues luego ya ven que hace un par de años hubo desabasto por la alta demanda de otros países, particularmente en Estados Unidos, que ese año fue un meme el aguacate, entonces todo el mundo compraba aguacate, se acaba y por eso se incrementó el costo, ¿sí? No es que haya habido alguna plaga o algo en México, simplemente había desabasto, ¿no? Entonces había mayor demanda de algo que había poca oferta, todo el mundo quería aguacate y entonces salían ahora los memes de cambio kilo de aguacate por un iPhone y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si entra esta plaga a México y no la controlamos, agárrense, porque entonces ahora sí, se va a poner caro de a de veras, no cualquier cosa. Ya ponerle aguacate a los tacos va a ser un lujo y seguramente lo van a cobrar extra si llega la plaga, porque eso significaría que sería más difícil y más costoso poder producir la misma cantidad de aguacate y naturalmente va a aumentar de precio, ¿sí? Esto es algo que cada rato pasa con el plátano. El plátano a veces está en 4 pesos el kilo, ¿no? Baratísimo, buenísimo. Y a veces está en 25 pesos. Y esto es según las tendencias y los ritmos de producción que encontramos en el país, ¿no? Entonces,
Muchas veces cuando algo se ponga caro, cuando una fruta se ponga cara, un vegetal se ponga caro, piensen o indaguen un poquito porque a lo mejor detrás de esto hay una cuestión de plagas, no siempre es una decisión política o de que Peña Nieto o de que López, etcétera, ¿no? A veces simplemente responde a un ajuste para satisfacer las deficiencias, ¿no? O por heladas o por otro tipo de problemas. Ahora, las rollas y muchos otros hongos que también son fitopatógenos, aunque no sean rollas, pueden producir diferentes órganos que les van a servir para atacar a las plantas. Uno de estos órganos, que es muy bonito y que está especializado en la penetración de los tejidos vegetales cuando estamos desde el exterior, se llama apresorio. El apresorio es un engrosamiento que veíamos aquí en el dibujito. Vemos el tubo germinativo y luego vemos esta cosa que dice A. Eso es el apresorio. Si se fijan, está como abultado. Aquí no lo ponen, pero aquí debe haber un septo. El hongo aquí forma un septo. Separa entonces el tubo germinativo, lo diferencia de lo que va a formar como apresorio. Y al interior de este apresorio empieza a acumular una gran cantidad de presión, ¿sí? Presión como de aire, de llanta o de globo o de etcétera, ¿no? Presión. Y toda esta presión la va a canalizar para empujar una hifa más delgada de lo normal y más rígida, más dura de lo normal, la va a empujar hacia el interior de la planta. ¿Sí? Esta hifa se le conoce como hifa de penetración o también como gancho o aguja de infección. ¿Sí? Es literalmente una aguja fúngica, muy dura, muy rígida, que la está empujando una presión bastante elevada. ¿Cuánta presión va a producir el apresorio? El apresorio va a producir 40 veces la presión de una llanta de coche normal. ¿Quién de ustedes sabe a cuánto se le llena de aire una llanta de un vehículo sedán para andar en la ciudad? Vamos a la gasolinera y le ponemos ¿cuánto de aire? ¿Cuántas libras de presión? ¿Nadie? A 28 o 30, ya depende del RIN. Excelente, excelente. Sí, vamos a redondearlo a 30 libras. ¿Sí? Entonces llenamos la llanta del coche a 30 libras y la llanta pues queda tan rígida como para soportar el coche, ¿no? No más, ni más ni menos, media tonelada o más la gente de arriba, ¿no? Luego vamos ahí bien llenos cuando vamos a la alberca o los domingos a casa de los abuelos. Entonces, con 30 libras de presión puedes soportar todo eso. Si el apresorio en el interior produce 40 veces eso, si multiplicamos 40 por 30, ¿cuánto nos da? ¿Quién hace ahí la multiplicación rápida? 40 por 30, dijo. Así es. 1200. Perfecto. 1200. ¿Sí? 1200 libras de presión. Tómense un momento para pensar en esto. 1200 libras de presión. Seguramente han visto estos videos de la prensa hidráulica, ¿no? Y que le pone lo que sea y presiona todo eso bien, bien cañón. Pues ahí son presiones elevadísimas, ¿no? Que sobrepasan luego por mucho las 1200, pero porque ahí de plano luego ya truenan metales y cuánta cosa. Pero 1200 libras de presión. Si 30 libras es suficiente para soportar el peso de un auto, imagínense qué no puedes hacer con 1200. Una llanta de coche, no hay ninguna llanta en el planeta, estoy seguro, que aguante más de 1200 libras. Ahora, ojo, porque posiblemente queramos subestimar las 1200 libras porque pues se trata de un hongo, ¿no? Y está chiquito el apresorio, pero presión es presión. Es una medida igual que la temperatura. 1000 grados centígrados son 1000 grados centígrados, así sean 1000 grados en un átomo o 1000 grados en el sol, ¿sí? Entonces no depende de las dimensiones, es una medida independiente
a ese tipo de cosas. Entonces, en el interior del apresorio se producen 1.200 libras de presión. Esta presión está contenida y está empujada para aventar esta hifa que va a penetrar la planta. Y entonces, si vemos el resultado o vemos la huella de lo que esto genera, vemos algo como lo que se presenta en esta figura. Esta figura es, digamos, el negativo de lo que hizo un apresorio en la superficie de una hoja. Todo este cráter que observamos aquí es como el hundimiento que dejó el apresorio al adherirse, al inflarse, ¿no? Aquí hay que considerar que el apresorio tiene que estar bien adherido, ¿no? Con un montón de proteínas de superficie que lo hacen adherirse perfectamente a la planta. Y ese pequeño agujerito negro es el agujero por donde penetró la hifa que empujó el hongo con toda esta presión. Entonces, es un mecanismo de penetración de fuerza bruta, ¿no? Penetración mecánica. A veces todavía, además, en la punta de esta hifa va aventando enzimas para degradar. Entonces, es una forma en que el hongo, si quiere entrar a la planta, va a entrar a la planta. Haya aperturas o no haya aperturas, el hongo se va a meter. Entonces, así el hongo resuelve la primera parte del problema, ¿sí? Tú te quieres robar una casa, pues lo primero es entrar. Y luego ya adentro, pues que no te pesquen y que no se activen las alarmas y luego poder salir, ¿no? Con el botín. Entonces, aquí el primer paso está dado. El hongo, a través del apresorio, pues se va a meter a la planta. Ya que pase adentro es otro tema. Y es la siguiente fase, ¿no? Va a depender de qué tan bueno sea el hongo para engañar a la planta, inactivarla, atacarla rápidamente, etc. Pero estrictamente el apresorio va a permitirle hacer ese trabajo, ¿sí? Poderse meter. Existe una gran cantidad de géneros que producen apresorios, tanto de hongos fitopatógenos, que son estos por acá, pero también algunos hongos que son parásitos de insectos, que los vamos a ver por acá. En el caso de los insectos, el apresorio tiene la misma función, penetrar la cutícula del insectito para que el hongo pueda chupar nutrientes. La gran mayoría de los apresorios se van a producir por hongos patógenos de plantas, ¿sí? Y el hecho de que un hongo produzca apresorio, pues no significa que es forzosamente muy agresivo, simplemente es una herramienta que tiene para penetrar a las plantas. Ojo, hay hongos patógenos de insectos y producen apresorios, y hay hongos patógenos de plantas que también pueden producir apresorios. No quiere decir que compartan al hospedero, ¿sí? Esto es para no confundirnos con lo que implica el apresorio. Si lo vemos al microscopio, aquí lo estamos viendo, en la parte de la imagen izquierda vemos la espora o la conidia que está por aquí, germina, este tubo germinativo pues crece un poquitito, sensa cómo está el medio, reconoce lo que para el hongo dice, pues esto debe ser una planta, y entonces aquí genera el apresorio para poderse meter al interior de la planta, ¿de acuerdo? Entonces lo estamos viendo aquí un poquito de lado. En la imagen de la derecha estamos viendo dos esporas que tienen también tubo germinativo, y en la punta de ese tubo germinativo tenemos el apresorio que lo podemos ver ahí hinchadito, y como lo estamos viendo de arriba, la hifa que está empujando pues está, digamos, hacia el fondo de la pantalla, ¿sí? Curioso que la imagen de la izquierda sí es una planta, esa superficie, esa topografía como irregular, sí es una planta, pero en la derecha no es una planta. Esa superficie gris, lisa, ¿no? Que se ve por ahí, que se ve gris porque esta es una microscopía electrónica, ¿no? Entonces no vemos color. Es un portaobjetos, ¿sí? El hongo, para producir el apresorio, no reconoce realmente a la planta por alguna cualidad química. El hongo lo que dice es, oye, aquí está como que durito, y vámonos, produce el apresorio, ¿sí? Entonces tiene como que ese equilibrio, ¿no? Es muy bueno para penetrar plantas, pero está medio burro porque no sabe realmente reconocer si es una planta o simplemente es cualquier otra superficie dura, ¿sí? Nosotros cuando hacemos cultivos de hongos que producen apresorios, si luego los dejamos crecer un poquito de más, o le hacemos un microcultivo, o etcétera, vemos a las pocas horas que ya está germinando y ya está aventando los apresorios con mucha violencia, pensando que está infectando una planta. Entonces,
pareciera que es este típico estereotipo del chico fortachón, pero sin cerebro, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene luego esta forma chistosa de equilibrar todo. Ahora bien, produce 1200 libras de presión, muy interesante, muy increíble, muy fuerte, pero ¿cómo las produce? ¿Sí? Si ustedes fueran un hongo, ¿cómo le harían para producir en su interior 1200 libras de presión? Hay que considerar lo siguiente, ¿sí? Como ustedes apenas están saliendo de su espora, quiere decir que están limitados en el nutriente que traen. No puede ser un proceso altamente dependiente de energía porque ustedes traen muy poquito lonche guardado. Y este lonche, pues es para producir algunas hifas, multiplicar por ahí algunos organelos y luego empezar a conseguir nutrientes de afuera, ¿sí? El lonche de la espora no le va a durar para siempre. Entonces, no debe ser un mecanismo donde el hongo activamente esté como que aventando energía. Debe ser algo más eficiente o más ahorrativo, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es, básicamente dos cosas pueden generar presión, ¿sí? El gas y el agua. Entonces, si ustedes fueran un hongo que produce presorio, primero, ¿de qué se llenarían? ¿De aire o de agua? Y segundo, ¿cómo sería el proceso para llenar de aire o agua el interior de esta célula? ¿Qué opinan? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué se les ocurre? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿De qué te puedes llenar para generar presión? De aire. Vamos a pensar que fuera aire. ¿Cómo le harías, pensando en célula eucariota, ¿no? ¿Cómo le haces para llenarte de aire? Tienes dos opciones. Succionarlo, por decirlo de alguna manera, o producirlo desde adentro, ¿sí? En cualquiera de las dos, tienes que gastar mucha energía, porque para meter activamente el aire, pues tienes que succionar, ¿no? Si nosotros queremos meter aire a los pulmones, tenemos que gastar energía en jalar el diafragma para que se meta el aire. Y entonces, si quiero estar metiendo mucho aire para generar 1200 libras, pues yo tengo que meterle mucha energía al diafragma para que se contraiga duro, ¿no? O si yo quiero utilizar una ruta metabólica que esté generando gas, ¿no? Por reacción, es lo mismo. Yo tengo que estar haciendo esta reacción constantemente para que esté produciendo más y más gas, más y más gas. Es como el efecto contrario. Yo tengo que estar soplando y si estoy sople, estoy gastando energía. Y esto pues no es compatible con pues el dato de que la espora no trae tanta energía guardada, ¿no? No trae tantas reservas. Entonces, descartamos el gas porque no suena muy viable. Pensemos ahora en líquido, ¿no? ¿Qué líquido abunda en el contexto de un tejido vegetal y está el hongo ahí puesto? ¿Qué líquido puede haber mucho a disposición del hongo? El agua. Agua. Hay mucha agua, ¿sí? La planta transpira, está el serenito que cae, el aire está húmedo y en una microescala, ahí sí, el hongo casi está en un sauna frío todo el tiempo, ¿no? Entonces hay mucha agua que podría utilizar el hongo para meterla a la célula. Pero entonces aquí la incógnita es, ¿cómo le podría hacer el hongo para que el agua se meta a su cuerpo, pero sin que el hongo la succione activamente? ¿Sí se entiende? ¿Cómo le puedo yo hacer
para que el agua se meta a mi mano sin que yo tenga moléculas que estén como bombeando el agua para adentro. ¿Qué proceso conocen que pueda hacer eso? Estamos hablando de membranas, estamos hablando de paso de agua de un lado al otro, pero independiente de energía de activación. Muy importante ese proceso, se utiliza incluso para purificar agua en la industria de los alimentos y para consumo humano. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Será lo de ósmosis? Es la ósmosis, exacto, ¿sí? Recordemos la ósmosis. Membrana semipermeable o parcialmente permeable. De un lado tenemos una gran cantidad de iones, ¿no? Con poca agua disponible. Ojo, estoy hablando de agua disponible, ¿no? Agua líquida no significa que esté disponible. Puede estar bien llena de iones. Y del otro lado de la membrana tenemos muy poquitos iones y mucha agua disponible, ¿sí? Si nosotros ponemos ese sistema, automáticamente se va a querer equilibrar. Si yo pongo una ciruela pasa en un vaso con agua destilada, ¿no? Bien libre de iones, o puede ser agua de la llave incluso, aunque traiga un poquito ahí de cloro y otras sales. Si yo pongo esta ciruela pasa en un vasito con agua y lo dejo toda la noche, al otro día esta va a estar infladita, va a llenarse de agua. Pero no es que la ciruela estuviera activando ahí algunas bombas de gradientes, etcétera, y empezar a chupar agua. El agua se metió solita a la ciruela pasa. ¿Por qué? Porque dentro de la ciruela pasa había muchos iones, que son estos azúcares, y había muy poquita agua disponible. Y afuera había lo contrario, mucha agua disponible, muy poquitos iones, el sistema busca equilibrarse, ¿no? Se mete agua, se salen iones, ¿no? Y entonces, en la medida de que el sistema lo permita, en la medida de que la ciruela se pueda inflar y permita el ingreso del agua, el sistema se va a equilibrar lo más que se pueda, ¿sí? Este proceso es bien importante, la ósmosis nos debe quedar bien clara, porque hemos visto en otros procedimientos o en otros procesos más bien de los hongos, la ósmosis es bien importante, empezando por la dispersión de las esporas, ¿sí? La ósmosis es la consecuencia por la cual nos da diarrea cuando nos infectamos de una salmonelosis, por ejemplo, ¿sí? La bacteria empieza a destruir nuestras células del intestino y entonces estas células liberan todo el contenido, muchos de estos son sales y son iones, se liberan hacia la luz de nuestro intestino, generan entonces una ósmosis, de manera que como hay muchos iones afuera y mucha agua dentro de nuestro intestino, el agua es invitada a salir, nos llenamos de agua, vaciamos el estómago y las tripas. Esa es la diarrea, ¿no? Si nosotros nos quedamos náufragos en el mar y nos da muchísima sed después de 4 días de no beber agua y no nos aguantamos y tomamos agua de mar, nos vamos a morir. Nos vamos a morir no porque nos intoxiquemos de sal, nos morimos porque como estamos consumiendo mucha sal, el agua de mar puede traer entre el 3 y el 7%, ¿no? En un mar normal, ¿no? El mar muerto tiene mucho más, por ahí del 30%. Entonces, 3% de sal en agua es suficiente para que cuando yo lo consuma, precisamente jale el agua que me queda en mi cuerpo, la jale al intestino, ¿no? Y la jale a otros lados, entonces voy a estar orinando mucho y me va a dar diarrea. Entonces, en lugar de hidratarme, esa agua lo que hizo fue quitarme más agua de la que ya tenía. Y por eso la gente se muere, ¿no? Te deshidratas más. Es preferible seguir pasando sed a acelerar tu muerte si te pones a tomar agua de mar. Y es porque la ósmosis está involucrada. ¿Qué está pasando aquí entonces en el apresorio? Si tenemos mucha agua disponible en el ambiente y tenemos esta cuestión de la ósmosis que existe en el universo, podemos utilizarla a nuestro favor, ¿no? En el caso del hongo. ¿Qué tendría que haber adentro del hongo para que el agua fuera llamada y el hongo no tuviera que
gastar energía en introducirla. ¿Qué tiene que haber mucho adentro del hongo para que el agua se meta? ¿Alguna idea? Piensen en la ciruela pasa, es algo muy parecido. ¿No? Lo pueden poner en el chat si quieren también. Son sales, profe. Sales, ¿de acuerdo? Iones, no necesariamente sal, o sea, cloruro de sodio, no necesariamente, ¿sí? Sales, de manera general. Entonces, el hongo lo que hace es, en el interior, produce por lo general una cosa que se llama glicerol, que ustedes conocen porque pues, se utiliza en alimentos, se utiliza en cremas, se utiliza en sustancias de todo tipo, es un crioprotector y demás. Entonces, por lo general, el hongo produce glicerol o alguna sustancia muy parecida. El glicerol tiene un potencial osmótico súper increíblemente alto, de manera que produciendo poquito glicerol vamos a reclutar muchísima agua. Yo gasto un poquito de energía para producir glicerol y el agua se mete solita. Entonces el hongo lo único que tiene que hacer es contener toda esa presión, fortaleciendo su pared, empujando toda esta presión al interior, ¿no? A través de una hifa, y entonces la presión va a permitir, ¿no? que este clavo, que esta aguja fúngica atraviese el tejido vegetal sin ningún problema. Una vez adentro, pues ya la hifa puede regresar a la normalidad, ya no tiene que volver a hacer apresorios porque adentro de la planta, pues ya las superficies son mucho más blandas, ¿sí? No tiene que entonces andarse preocupando por este tipo de cosas. Estos apresorios también suelen responder a otra cualidad bien interesante que tienen los hongos, que se llama tigmotactismo. Nosotros hemos escuchado hablar del quimiotactismo, ¿no? La quimiotaxis, que es cuando un gradiente químico puede atraer a un organismo como si fuera un perfume, ya sea porque le indica que hay alimento, que hay una pareja para parearse, o que hay, al contrario, un enemigo, ¿no? Pero eso es por una sustancia química. En el caso de los hongos, se apoyan también, porque los hongos pueden hacer quimiotaxis, pero también pueden hacer esta cosa del tigmotactismo, que es el reconocimiento por contacto físico. En esta imagen vemos una superficie vegetal, que es una superficie artificial, es una superficie que imita el vegetal, ¿no? Para poder demostrar que no se ocupa una planta. Esto es sintético. Y tenemos estos filamentos que son hifas de hongo. Tenemos por aquí algunas esporas, tenemos una por aquí abajo, otra por aquí arriba y otra por acá. Entonces vean cómo de las esporas salen las hifas y cuando tenemos estos surcos en la superficie, justamente por ahí está ramificándose el hongo. ¿Se fijan? No es chiripa, no es accidente. El hongo está reconociendo un cambio en la topografía y entonces dice, pues voy a ramificar porque aquí puede haber algo nuevo, algo distinto, algo que me convenga. Y luego cuando el hongo llega, estas pequeñas hendiduras que vemos por aquí son lo que vendría siendo el estoma, pero que aquí es una imitación del estoma, porque, insisto, esto es una superficie artificial. Entonces, vean cómo ahí en el estoma falso, el apresorio dice como que esto debe ser una entrada, y ahí induce la formación del apresorio. Tenemos otro también por acá. Entonces, el hongo sabe no solamente de forma química por dónde puede estar lo que le conviene, sino en este caso, por forma física, ¿sí? Va a haber hongos que no produzcan apresorios y se metan por los estomas de las plantas y sean bastante gachos con las plantas. Va a haber hongos que por medio del apresorio no necesiten de una entrada para poder lograr penetrar la planta. Entonces esto los vuelve bastante peligrosos. Pero si el apresorio se debilita, si nosotros dañamos el apresorio o si el hongo muta y el apresorio
deja de tener, por ejemplo, melanina o deja de tener capas extra de pared, pues entonces el apresorio no va a funcionar adecuadamente, va a tronar con la presión interna y la virulencia de ese hongo automáticamente va a bajar. Es un arma muy importante, pero también pensando en su ciclo de vida, pues es uno de los puntos débiles que podríamos atacar. ¿Cómo? Diseñando o buscando alguna sustancia que a lo mejor no mate la espora, no mate la hifa, pero sí debilite el apresorio, o le inhiba su melanización, o simplemente evite que se adhiera, ¿no? Etcétera. Entonces hay muchas opciones todavía por implementar y por descubrir que nos puedan permitir evitar las plagas, no necesariamente matando al hongo, porque a lo mejor para matarlo tendríamos que utilizar algo más tóxico, pero puede ser algo que solamente le pegue donde más le duele, y si evitamos que el hongo no pueda comer, pues listo, cumplimos con la tarea, el hongo ya no va a producir ninguna plaga, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, quiero quedarme hasta aquí por el día de hoy, porque de por sí presencialmente es tedioso dar una clase de 2 horas, en línea es mucho más, como seguramente ustedes ya lo han visto. Entonces vamos a dejar hasta aquí el tema, lo vamos a completar la próxima semana. Y la próxima semana también, antes de pasar a los temas de hongos de importancia médica, donde nos va a acompañar como expositor el maestro Juan Adame, voy a organizar que una invitada, que es una QVP, que egresó de la facultad recientemente, estuvo trabajando con nosotros en el laboratorio, ella está trabajando ahorita en un centro de diagnóstico fitosanitario. Entonces le pedí que participara dándonos una charla muy breve, muy informal, de en qué consiste su trabajo, qué tipo de muestras recibe, porque de repente le llegan granos, de repente le llegan vegetales, de repente le llega madera. ¿En qué consisten sus muestras? ¿Cómo hace los diagnósticos? ¿Cómo hace sus reportes? ¿No? ¿Qué tipo de normativa tiene que observar? Etcétera. Y esto pues, nos puede dar un poquito de luz por si alguno de ustedes, desde la trinchera de los alimentos, le interesara irse al tema de la fitosanidad o de la fitoparasitología, con la finalidad de permitir la producción de alimentos vegetales más sanos y en mayor cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pausar aquí. Dejo el chat abierto y los micrófonos por si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario. Y por supuesto también, maestro Dame, si quiere usted ofrecer algún comentario para complementar la sesión del día de hoy. Solo saludarlos y decirle que es muy importante esa parte de la praxis. Es la aplicación del conocimiento, que es el fin de que estemos aquí todos reunidos. Y ánimo y a cuidarse todos, por favor. Gracias, maestro. Muchachos, entonces, ¿alguna duda o comentario? ¿Vamos bien? ¿No? Espero no ir muy rápido. Si no, ustedes ya saben que me pueden indicar. Profe, ok. En la lectura que nos había dicho del capítulo 14, había un término que desconozco, que es cuando los patógenos que no son especiales, no sé cómo es el término, non-specific, bueno, X, que dice que atacaban a las células inmaduras o que estaban en proceso de senescencia o senescencia. Ajá. Y lo googleé y es como un tipo de malformación o cuando se producen células de no manera correcta o algo así, pero quería preguntar, o sea, ¿qué definición me podría dar usted o exactamente qué viene siendo eso? Claro. La senescencia podemos de manera general pensarla como el envejecimiento en el ser humano, ¿sí? O sea, es un proceso donde hay un desgaste, hay un deterioro, hay un estrés y hay un rendimiento subóptimo. Pero en las plantas, la senescencia se puede dar independientemente de la cronología y se puede dar como algo normal. O sea, si nosotros una planta la regamos de más o no la regamos, podemos inducir un estrés y en el interior de la planta hay señales de senescencia, que entonces la planta tiene que decidir enviar los recursos para un lado o para el otro. Pero esto es por un estrés externo.
Cuando la planta, todo está bien, todo está muy padre, pero empieza, por ejemplo, a producir frutos o a producir flores, ¿no? También se produce cierta senescencia, ¿no? Hay un desgaste, hay un redireccionamiento que de alguna manera puede bajar un poquito las defensas de la planta. Esta senescencia, estas señales que finalmente van avanzando y se comunican por una señalización química, ¿no? De decirle al tejido, deja de hacer tu chamba, o haz otra chamba, o acelérale, etc. Un hongo que esté presente en la planta puede percibir estas señales. Imagínense que alguien está colgado ahí escuchando una conversación ajena, ¿no? Y entonces de repente escucha que la planta dice, oye, pues ando medio débil, o estoy haciendo esto y me está costando trabajo, ¿no? Entonces ando un poquito cansado. Aprovecha el hongo y ahí ataca, ¿sí? Hay hongos muy astutos que esperan eso. Hay otros hongos que son como muy violentos y entran a la planta y empiezan a hacer su escándalo, pero la planta está perfectamente normal y entonces la planta reacciona y se echa el hongo, ¿sí? Entonces hay diferentes estrategias, pero una precisamente es esta, ¿no? Hongos que son muy especializados suelen esperar a que los frutos maduren porque esto significa que va a haber una mayor senescencia en la planta, además de que luego va a haber más azúcares disponibles, ¿no? Otros hongos llegan a lo loco y todavía el fruto ni madura y ya quieren empezar a pegarle a loco y pues la planta pues todavía tiene como que todo este vigor y se defiende mucho, mucho más bien, ¿no? Entonces normalmente cuando tenemos un género con varias especies de hongos fitopatógenos, el que sea mejor reconociéndose en esencia va a ser también el más agresivo, ¿no? Espero no haberte confundido más, no te di la definición botánica de senescencia, pero espero que la idea quede un poquito mejor. Está muy bien, profe. De hecho, yo hice la pregunta muy rebuscada. Siempre hago eso, pero perdón. Ya, está perfecto, gracias. ¿no? Está perfecto. Para eso venimos. ¿Algún otro comentario, muchachos, antes de terminar la sesión? Gracias a Marcela, que nos dice feliz del maestro. Aprovechando esto, es oficial que el día viernes, mañana, no hay clases, es asueto, al menos es la instrucción que yo recibí por vía oficial, porque se nos había indicado desde Rectoría que íbamos a estar trabajando los asuetos precisamente porque pues tuvimos esta interrupción. Pero en el caso de mañana, es asueto oficial, por si les sirve el dato, por si algún maestro ahí se despistó y los quiere llamar a sesión mañana, pues técnicamente tendríamos que estar en asueto. Entonces, para que festejen a lo grande, ¿no? Con alguna película de Netflix en la sala o algo por el estilo, porque no hay mucho para dónde salir. Muy bien, chicos, entonces, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, sigo pendiente de mandarles el cuestionario precisamente a las lecturas, que espero ya poder terminarlo entre hoy y mañana, y que lo contesten por ahí, acuérdense que en equipo, ¿sí? ¿Alguien iba a decir Profe, algo? Dígame. Kim me dijo que le preguntara qué opinaba de los videos que subimos al Al Padlet. ¿Sí te refieres a esos? Sí, a esos. A mí me ¿Qué encantaron. opinaba? Me encantaron. De hecho, el maestro coincide conmigo. Me dio mucho gusto porque nunca había usado yo el Padlet. Había usado cosas similares. Si se fijan, se puede hacer eso con otras plataformas. Tampoco estoy yo descubriendo el hilo negro. Pero yo dije, a ver, si pongo a los tres grupos y de manera individual que todo el mundo suba su producto, pues sí, naturalmente alguien lo va a hacer de última hora o alguien, pues a lo mejor va a ser más apático que otro, pero en general voy a tener muchos productos, pues donde sí se van a esforzar en expresar la idea que entendieron de las micorrizas y cada quien con un estilo distinto. Entonces me gustó porque está todo ese muro tapizado de productos bien padres, algunos muy serios, muy formales, ¿no? Muy objetivos, otros muy chistosos, otros que parece así como un producto totalmente de las modas y los memes actuales, pero describiendo en esencia las micorrizas. Por supuesto que en 30 segundos no vamos a dar una cátedra, pero se percibe perfectamente el común denominador, que se entendió que es el intercambio, que hay varios tipos, que hay minerales y agua de un lado, nutrientes glúcidos del otro, ¿no? Entonces yo estoy muy contento. Voy a ver si la presumo por ahí
y pues ya les diré, pero me gusta que hayan respondido también, estoy muy contento con ustedes y los felicito por la creatividad y pues el empeño también en participar en estas cosas que se me ocurren de repente, ¿no? Me parece muy bien. Entonces ya veré qué otra cosa podemos sacarle provecho a esta plataforma. Bueno, muchachos, me despido entonces, cuídense mucho, nos vemos el lunes. Yo creo que el lunes es cuando sería la sesión